Estados Unidos está resistiendo bastante bien los diferentes vaivenes económicos por lo que está pasando el país. Por ejemplo, ahora obtener créditos es mucho más difícil que hace un año. En este gráfico podemos ver un primer impacto esperado que tuvo la pandemia, que fue la necesidad de más espacio en zonas residenciales, ya que pues la gente ha usado los hogares para propósitos, incluido el trabajo. En consecuencia, el tamaño de la vivienda ha aumentado durante este periodo. Pero, pasado una vez este momento histórico, lo que ha sucedido es que a medida que las tasas de interés han comenzado a subir durante el año 2022 y 2023, pues esta demanda por un mayor tamaño de vivienda ha ido a la baja. Ahora las familias en los Estados Unidos buscan viviendas con espacios más pequeños. Otro dato muy interesante que por ejemplo nos dice Apolo es que durante la pandemia muchos hogares han refinanciado sus hipotecas a tipos de interés más bajo. Podemos ver aquí cómo las tasas de interés hipotecarias entre 4 y 5% han bajado conforme llegó la pandemia, mientras que por ejemplo aquí las tasas por debajo del 3% aumentaron. ¿Ya? Entonces teníamos aquí cerca de un 1% de personas antes de la pandemia o de tasas hipotecarias, de créditos hipotecarios que estaban por debajo del 3%, pero una vez llegada la pandemia hubo todo este refinanciamiento para que pues más créditos se ubiquen en tasas menores al 3%. Y aquí concluye Apolo con esto de aquí, ¿no? Dice, la subida de tipos de la Reserva Federal no están teniendo el efecto deseado porque los hogares han fijado niveles bajos de tipos hipotecarios durante la pandemia. Como resultado, nos dice la Fed, tendrá que mantener las tasas de interés altas por más tiempo para desacelerar la economía y hacer que la inflación vuelva al 2%. Otro dato que nos dice Apolo es que, por ejemplo, la Reserva Federal no puede empezar a enviar señales moderadas cuando las expectativas de inflación han aumentado como lo han hecho recientemente. Podemos ver aquí este aumento increíble que han tenido las expectativas de inflación a 12 meses, lo cual se sitúa ahora en el 4.5%, un máximo de 7 meses, y la inflación entre 5 y 10 años ha aumentado a un nivel del 3.2%, el más alto desde el año 2011. Y aparte tenemos este Lay Indicator, podemos decir que este indicador es como el indicador que predice recesiones, pues ahora está en el 11.8%, es una reducción máxima del 11.8%, dice que está en línea con los momentos de recesión que se tuvieron en los años 90, en el año 2001 y por aquí por el año 2020 en la pandemia, pero no se acerca a niveles de crisis financiera. Y a pesar de todo esto y de diferentes gráficas que hemos visto durante los últimos videos, pues podemos ver que nuevamente el SP500 ha hecho una semana donde todos los sectores han sido positivos. Y de hecho, ya en lo que vamos en la mitad del año, solamente dos sectores son los sectores negativos, que uno es el consumo defensivo y las utilities. Son los únicos sectores en la mitad del año ya que son sectores negativos. Y para concluir esta primera parte, solamente quería decir en que puede haber una probabilidad en donde la Reserva Federal de Estados Unidos pueda bajar poco a poco las tasas de interés conforme vaya controlando la inflación y no entrar en una recesión, algo que no ha ocurrido históricamente, porque sabemos que durante las últimas reducciones de tasas, pues lo que ha sucedido es que ha habido una crisis, pero podría existir un escenario que sería la primera vez en la historia, si más no me equivoco, donde tendríamos un recorte pausado de tasas para ir controlando mejor una posible recesión por la que pueda pasar Estados Unidos. Así es que ojo con esto, que podría ser un escenario que deberíamos estar comenzando a analizar. ¿Ya? Y por esto la sección se llama Estados Unidos, una economía muy resistente. En esta segunda sección que vamos a analizar un paper de el BOFA, donde nos indica que el SP500 va a llegar a los 5.000 puntos, pero ojo, para finales del año 2024. Este es el pronóstico del BOFA, ¿ya?
Y aquí el BOFA nos dice, somos optimistas no porque esperamos que la Fed haga un recorte, sino porque la Reserva Federal lo ha logrado. Las empresas se han adaptado, como suelen hacer, a tasas más altas y a la inflación. Es un periodo de adaptación que hemos tenido. Y ojo que no sé si podríamos llamarlo adaptación porque si es que vemos la gráfica de, por ejemplo, P/E ratio dividido entre los 7 magníficos y el resto de acciones, pues prácticamente el resto de compañías que no son los 7 magníficos han estado cotizando a P/E ratios que son históricamente recesivos. Entonces, de cierta forma, podríamos decir que se han adaptado, ¿ya? Pero estamos o sea, descartando o excluyendo los 7 magníficos, estamos en un territorio que el resto de compañías está en modo recesión, pero digámoslo adaptado, por decirlo así como lo está escribiendo aquí el BOFA, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas 5 razones por las que el Bank of America nos dice que vamos a tener un S&P en los 5.000 puntos para el año 2024? Nos da 5 razones. La primera dice, los datos todavía apuntan a que las acciones son bajistas sin convicción. Las ponderaciones de las acciones de pensiones están en sus mínimos de 25 años. Los objetivos de mercados de ventas están en su mayoría por debajo del nivel de agua, nos dice aquí, ¿no? El consenso sobre el crecimiento de las ganancias a largo plazo para el S&P 500 está en sus mínimos, excluyendo el COVID, y los fondos de activos están abrazando a sus índices de referencia. Y acá nos dice algo que creo yo que es la parte más importante de toda esta primera razón. Nos dice, los mercados alcistas suelen terminar con gran convicción y euforia. ¿Estamos aún lejos de eso? Es lo que nos dice el BOFA. Todavía no vemos ese escenario de euforia para decir que estamos en picos máximos y de ahí pues cambia el mercado, ¿no? Bien, y aquí las gráficas, algunas gráficas que son del tema anterior, ¿no? Por ejemplo, nos dice esta convicción que tiene Wall Street, los estrategas de Wall Street, ¿no? Que están cortos en acciones, históricamente comparándolos ya con periodos anteriores, están cortos en acciones, el 53 y pico por ciento de estos analistas está corto en acciones, pero están bastante largos en bonos, por ejemplo. Vemos también aquí, ¿no? Que las asignaciones de los fondos de pensiones de capital público cayeron al nivel más bajo en menos de 25 años. Estos fondos de pensiones, pues cada vez tienen menos porcentaje en acciones públicas, ¿no? Compañías de los Estados Unidos públicas. Están en niveles muy bajos que no se veían hace 25 años. Y luego también tenemos que el interés aquí, ¿no? Que nos dice de posiciones en corto en las 7 magníficas está en mínimos históricos. Luego también tenemos que el crecimiento esperado a largo plazo, excluyendo los 7 magníficos, porque la historia de los 7 magníficos es otra muy distinta al resto de compañías, está en cerca de mínimos históricos. Bien, ¿cuál es la segunda razón que nos dice aquí el BOFA? Nos dice, encuestas analistas del BOFA arrojan resultados positivos. Analistas del BOFA para el 2024 revelan amplias expectativas de desaceleración, pero no caídas de los precios, mayores márgenes donde la continua inflación salarial se ve compensada por ganancias de eficiencia y caídas de costos en otros lugares. Y número 3 nos dice el beneficio por acción puede acelerarse incluso si el Producto Bruto Interno se desacelera. La década de los 90 sienta un precedente y esto lo vamos a ver aquí en las gráficas. Podemos ver, por ejemplo, que BOFA nos dice aquí que las ganancias normalmente se recuperan más de lo que caen. No vemos que, por ejemplo, estas ganancias han comenzado en estos niveles, tienen la caída y una vez encontrado, digamos, el punto cero donde el EPS cae, pues este sube y de hecho sube más de lo que había iniciado previamente, ¿no? Nos dice mínimos de ganancias, dice el mismo número de trimestres que conduce al mínimo y después del mínimo. Bien, luego tenemos aquí esta gráfica que es lo que ocurrió durante 1950, donde tenemos un pico de inflación, aquí tenemos un mínimo de los beneficios por acción, mientras que tenemos aquí el PBI que va en crecimiento.
y podríamos tener un escenario, esto es lo que nos dice el BOFA, que esto podría volver a repetirse porque tenemos este histórico, ¿no? Tenemos digamos, este momento en la historia muy similar a lo que estamos teniendo, donde la inflación está en picos y está cayendo y pues los EPS están en mínimos y de aquí deberían empezar a subir, mientras que también lo hace el GDP, el crecimiento. Bien, 4. Dice, los años electorales han sido positivos para las acciones. La volatilidad podría aumentar en el segundo semestre de forma similar a lo ocurrido en años anteriores. Sabemos que el año 2024 va a ser un año bastante volátil debido a las elecciones. Así es que si ustedes creen que lo que se ha vivido en el año 2023 ha sido volatilidad, esperen a que llegue el 2024. Y número 5, ventajas de los Estados Unidos. Número 1, la desglobalización, el petróleo, el dólar y los baby boomers. Aquí vamos a ver algunas gráficas de los baby boomers porque han sido pues la generación que más se ha beneficiado. Nos dice aquí el BOFA, los balances más saneados en la mayor parte del efectivo pertenece a los baby boomers, nacidos entre el 46 y el 64. Los baby boomers se han beneficiado de la transferencia de riqueza del gobierno de los Estados Unidos al sector privado, poseen más de la mitad del patrimonio neto total de los hogares en los Estados Unidos y han fijado tasas hipotecarias ultra bajas. Esta generación de baby boomers es la más beneficiada y es bastante fuerte en los Estados Unidos. Pero aquí nos dice, excepto los millennials. ¿Por qué? Porque los millennials pues tienen el mayor porcentaje de variación de deuda hipotecaria desde el cuarto trimestre del año 2021 ya al segundo trimestre del 2023. Vemos que aquí esta variación de deuda hipotecaria ha incrementado bastante en los millennials. Miren aquí el incremento de los baby boomers, ¿no? Es una mínima parte, pequeñita, porque lo que han hecho ellos, lo que han hecho la mayoría de baby boomers, pues es refinanciar tasas, algo excelente en momentos de pandemia. Bien, luego también tenemos aquí primeros signos de recuperación cíclica que nos dice el BOFA. El puerto de Los Ángeles ve el regreso de los patrones de demanda históricos. Ya esta gráfica tiene las exportaciones de Corea, ya, que aumentan, las exportaciones del mundo, que podríamos decir que están en mínimos, pero se espera que se vea un reapunte. Y también tenemos aquí el PMI global, que también está en mínimos y se espera que a partir de estos niveles pues se haga un repunte para, aquí nos dice el BOFA, los primeros signos de recuperación. Y ojo que con este dato, con esta gráfica que vemos aquí, para que vean cómo pondera a las exportaciones de Corea con un peso importante, ya para que ustedes, digamos, utilicen también este indicador, si lo está utilizando el BOFA para, digamos, detectar movimientos cíclicos, es porque estas exportaciones de Corea tienen un peso importante. Han analizado aquí los estrategas del BOFA y estas exportaciones de Corea tienen un peso importante en la recuperación cíclica global. Ya, ojo con este dato de aquí. Bien, luego tenemos también BOFA que nos dice adiós recompras y hola al gasto de capital. Nos dice las cosas pues son viejas según el promedio de antigüedad, lo podemos ver aquí. Ya tenemos un promedio de antigüedad de activos fijos bastante elevados. Algo que no se veía desde la década de más o menos los 40, 50 aproximadamente. Entonces, esto pues en algún momento también debería cambiar, ¿no? Sabemos que hay bastantes empresas que no han estado invirtiendo en CAPEX, como por ejemplo las empresas mineras, como por ejemplo las petroleras, y eso en algún momento también se tiene que dar. Bien, luego aquí algunas gráficas interesantes, ¿no? Que aparte de todo lo que hemos visto, hay que tener en cuenta que las 7 principales empresas del S&P 500, los 7 magníficos, pues representa casi el 30% del índice, ¿no? Estas son, digamos, un S&P 500 bien concentrado, ¿no? Y aparte, ojo que estos 7 magníficos, comparados contra el S&P 500, ¿ya? Tienen una prima de P/E ratio de casi 2 puntos más o menos 3 o 4 veces, ¿ya? Entonces, esta prima de P/E ratio es incluso tan elevada como la que se tuvo durante la crisis de las .com. Bien, aquí una gráfica también del BOFA, ya, donde nos dice donde solamente Apple y Tesla están infraponderados por los fondos de activos, ¿ya? Entonces vemos que normalmente tienen todo este listado de compañías,
Pero acá ya nos dice este de aquí es el peso de los fondos en el SP500. Vemos que solamente estas dos compañías pues están infraponderados frente a su comportamiento normal, ¿no? El comportamiento promedio de lo que tienen en cartera los diferentes fondos de activos, ¿no? Apple y Tesla. Así es que ojo, también bastante curioso aquí con esto. Bien, y ahora veamos la siguiente sección, que es dónde invertir. Primero tenemos que el posicionamiento de las acciones ha vuelto a territorio extendido, lo cual pienso yo que es algo positivo para la bolsa, ¿ya? Vemos también que, por ejemplo, los largos en efectivo ha sido el trade favorito de los inversores en los 2020s. Ya vemos que desde el año, de hecho, 2019, pues el efectivo ha ganado un récord enorme de acumulación de activos, de acumulación de entradas de dinero por justamente las tasas de interés, ¿no? Y bueno, aquí vemos que de hecho las acciones se han quedado bastante planas desde el año 2021. No ha habido mucho ingreso de dinero como lo que ha sucedido con el efectivo. Bien, luego también tenemos que los hogares estadounidenses siguen invirtiendo mucho en acciones, lo cual también es algo positivo para la bolsa. Pese a esta caída que hemos tenido aquí, pues hay un reapunte donde vemos que este porcentaje que tienen los hogares de los Estados Unidos es un porcentaje bastante bueno históricamente, ¿no? Vemos aquí en la década de los 2000 y luego tenemos que retroceder hasta prácticamente los años 70 aproximadamente. Bien, algo también positivo es que pues se han continuado agregando ingresos a los fondos de tecnología, ¿ya? Y también es el segundo mayor ingreso de 2 semanas en fondos de renta variable desde febrero del año 2022. Todo esto son signos positivos para la bolsa. Otra gráfica también muy buena es esta de aquí, donde tenemos el sentimiento de renta variable, la cual ha caído a 53.1%, es la caída más grande en un año que ha tenido este indicador. Y dice que este nivel implica rentabilidades de más del 16% durante los próximos 12 meses. Ojo con este dato. Bien, y luego tenemos aquí a Zero Hedge, que nos dice que la prima por riesgo de mercado es cercana a cero. Para resumir, ¿qué es lo que nos dice esto? Que nos da igual invertir ahora en renta fija que en renta variable. De hecho, es mejor el rendimiento en renta fija porque el riesgo que se tiene es casi cero. Casi no hay riesgo, por decirlo así, en temas de bonos del gobierno. Entonces, esto en algún momento también va a tener que cambiar. Pero la historia es distinta cuando analizamos, digamos, los 7 magníficos y el resto de compañías. Vemos, por ejemplo, que la prima por riesgo de mercado en las 7 magníficos ya es profundamente negativo, donde nos indicaría que la opción de invertir en renta fija es mucho mayor que invirtiendo en las 7 magníficos, ¿no? Y dice, las acciones restantes representadas por el índice de igual peso del S&P son menos costosas, ¿ya? Pero igual a 140 puntos básicos no son exactamente baratas frente a la renta fija. Bien, aquí viendo ya un poco de sectores, tenemos el sector inmobiliario que se cotiza en múltiplos deprimidos según el BOFA, ¿ya? Ojo aquí, ya yo he hablado bastante de temas inmobiliarios, indicando en que todavía no era un buen momento para invertir en real estate, pero esto en algún momento va a tener que cambiar, esto en algún momento va a tener que darse la vuelta. Entonces, si es que posiblemente estemos pensando en posicionarnos a largo plazo en real estate, con todo lo que implica, ojo, a nivel impositivo, para aquellos que invertimos desde Latinoamérica, bastante cuidado con el tema de los impuestos, ¿ya? Podría ser un buen momento para ir posicionando a largo plazo en real estate si así lo desean. Y aparte también, por ejemplo, vemos bastante negatividad, ¿no? Aquí BOFA nos dice que 1 de cada 3 considera que los bienes raíces comerciales de Estados Unidos y Europa son la fuente más probable de un evento crediticio, ¿ya? Pero ir armando posiciones para largo plazo en este sector podría, o cada vez diría yo, se está volviendo más interesante, ¿ya? A estos niveles cada vez se hace esto un poco más interesante, así es que ojo para aquellos que quieren tomar un cierto riesgo con este sector. Bien, aquí Deutsche Bank también nos dice que este rally ha sido un poco más rápido que el típico. Aquí lo que analiza es la media de un 10% de caídas cada vez que el S&P 500 ha caído esto de aquí.
pues lo que ocurre normalmente es que lógicamente la bolsa reapunta, pero este reapunte que hemos tenido en este noviembre, ¿no? De octubre, mediados de octubre a noviembre, pues ha sido el mejor reapunte. Bien, y aquí Carson también nos dice que este mes de noviembre podría considerarse uno de los mejores de todos los tiempos. Y sí, hay estadísticas que incluso este reapunte ha sido tan bueno, ha sido el tercer mejor del año. Ya, un día ha sido un día muy bueno, donde ha sido el mejor reapunte del año del SP500. Ya, y ojo aquí con lo que nos dice Carson, que este rendimiento tiende a ser bueno, de hecho, en los últimos días del mes de noviembre. Ya, y pues noviembre todavía acaba en estos días, así es que posiblemente si es que el histórico, la historia se vuelve a repetir, pues todavía tenemos cabida para un reapunte en estos últimos días que nos quedan de este mes. Bien, seguimos con esta sección de dónde invertir. Aquí tenemos esta excelente gráfica del BOFA, ya, donde tenemos esta tablita aquí con los sectores y diferentes ratios, ¿no? El price to book, el price to operation cash flow y el P/E ratio forward para los próximos 12 meses. Tenemos aquí el actual, el promedio y el porcentaje de subida. Y los mejores sectores, pues están aquí. Tenemos la salud a nivel de price to book, tenemos aquí el sector de energía a nivel de price to operation cash flow, y también tenemos aquí el sector de real estate, ojo, a nivel de forward P/E ratio, ¿ya? Entonces, por eso les digo que hay sectores bastante interesantes, ¿ya? Ojo, aquí también tenemos energía que se presenta con upside en todos los diferentes ratios, ¿ya? Esta gráfica aquí para que la chequeen y la analicen. Bien, ¿dónde invertir? Aquí tenemos una gráfica de estacionalidad muy buena, ya es una de estas gráficas que debemos de guardar, ¿ya? Aquí Edward Jones nos dice que desde el año 1979, el periodo de 4 meses entre noviembre y febrero, ¿ya? Han sido los más fuertes del año, favoreciendo el rendimiento de las empresas de pequeña capitalización sobre los de gran capitalización. ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? De aquí para arriba vemos que las small caps pues tienen un rendimiento superior al de las compañías más grandes large cap. Y aquí vemos que aquí es donde las compañías grandes, las large caps, tienen un rendimiento superior sobre las small caps, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las small caps tienen este rendimiento superior en estos meses, de noviembre a febrero. Entonces, históricamente, ya, porque esta de aquí es una gráfica desde 1979, históricamente, si ustedes quieren aprovechar mejor el rally navideño, ya que más o menos inicia, creo yo, normalmente en el S&P 500 por octubre, noviembre, ya, si quieren aprovecharlo mejor, pues una de estas opciones es las compañías small caps, ya. Entonces es una gráfica muy buena. Esta gráfica es una gráfica a guardar, ¿ya? Otra gráfica de estacionalidad, ya tenemos que de noviembre a enero, ya aquí noviembre, diciembre, enero, tiende a ser meses buenos para las acciones chinas según este promedio que ha sacado aquí Bloomberg de los últimos 5 años de retorno de rendimiento en el MSCI China Index. Ya, ojo, noviembre, diciembre, enero ya son, digamos, el mejor periodo para invertir en empresas chinas. Y finalmente terminamos toda esta sección de aquí con el indicador del Bull and Bear del BOFA, donde nos dice el BOFA textualmente, nos dice que la señal de compra ha terminado. Ya salimos de esta señal de compra, ahora este indicador ha entrado en 2.1, ya lo que nos dice que ya la señal de compra ha terminado. Recuerden que este indicador debajo del 2 estaríamos en terrenos de compra. Bien, y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana. Compañías interesantes, sí, alguna que otra. Por ejemplo, aquí sé que posiblemente muchos estén con bastante ansias al ver los resultados de Salesforce. Ya, pero de ahí otras compañías interesantes, sí, podemos tener una que otra, pero compañías que muevan el mercado no lo tenemos. Bien, y ahora a nivel de datos macro, tenemos que uno de los días más importantes están aquí ya a partir del día miércoles, porque tenemos el PBI del tercer trimestre de los Estados Unidos. Todavía es dato preliminar, pero es un dato importante. Ya tenemos aquí la inflación PCE de los Estados Unidos y cerramos el día viernes con un speech de Jerome Powell. A ver qué nos dice Jerome Powell para terminar esta semana. Ya va a ser bastante
curioso a ver qué es lo que tiene que decir Jerome Powell aquí. Sinceramente no sé de qué trata esta reunión, pero a ver qué nos dice. Y luego, a nivel de Europa, ya tenemos aquí la tasa de desempleo y el IPC en la zona euro el día jueves. Entonces, yo creo que los días más importantes va a ser número uno, la inflación PCE y número dos, Jerome Powell. Bien. Y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500, donde el SP500 ha seguido subiendo. No hemos tenido este descanso. El único descanso que hemos tenido del SP500 ha sido este pequeño de aquí. ¿Ya? Esta pequeña caída para luego seguir subiendo y luego el SP500 no ha tenido aún un descanso. ¿Ya? Quizás lo tengamos nuevamente esta semana, ¿ya? Yo aún no lo sé, ¿ya? El SP500 va con una fuerza increíble, la verdad. Entonces, en algún momento esta pausa va a tener que darse. Ya, esto no puede seguir subiendo de esta forma, creo yo. Ya, en algún momento tendremos alguna pausa. Quizás sea esta la semana, yo no lo sé. Y igual, ¿no? Creo que mantenemos, al menos con respecto a lo que veo, se mantiene la misma tesis que la semana anterior. Una caída, ¿ya? Para luego seguir subiendo y atacar nuevamente esta zona de los 4.590 puntos. Este de aquí, el ataque anterior a esta zona ha sido julio del año 2023. Y el previo, pues lo tuvimos aquí, ¿no? Tendríamos retrocediendo hasta marzo del año 2022. ¿Ya? Entonces, ojo con esto que vemos aquí, ¿ya? Que yo creo que fácilmente podemos llegar a esta zona nuevamente. Quizás esta es la semana, quizás con un dato bueno de la inflación PCE, pues nos dé, digamos, toda esta ya no falta nada, ya nos da este pequeño impulso para llegar a esta zona. Bien, creo que no hay nada más que decir aquí, ya la tesis se sigue manteniendo como la semana anterior, una pequeña caída para volver a seguir subiendo. Esta es la tesis la cual se mantiene. Bien, así que lo dejamos aquí. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.